Y siempre he tenido discusiones, bueno, y mi billetera. Doctor, por allá, Gracias, caballero. La tarjeta, la plata, la plata, mira. hacer un poquito de McDonald's para todos. Yo creo que hay como 300 ahí. ¿Cuánto? 300. Eso sí puede. Es para todas las clases. Es casi para todas las clases. Para una 8 pizzas, una Coca-Cola. Lo invitamos, doctor. Lo invitamos, doctor. Con su propia plata. ¿Y de dónde nace, chicos? ¿De dónde sacaron esto? No sé, doctor, con mayores, ¿cierto? Bueno, volviendo a esto de acá, antes que empiece, y lo de la angiotensina, hace este mecanismo, y que yo le decía que una vez me acuerdo que hasta me mandaron un recado de decirme hasta del padre que me iba a morir. Pero los médicos, obviamente, ya es cuando a mí me gusta de que me dicen bruto, me califican de todos lados, entonces cuando yo revierto el daño estructural de la falla renal del paciente, entonces a ellos les mando el recado. Dígale a su endocrinólogo, al cardiólogo, todo, dígale que el bruto le curó el riñón y por eso no está en diálisis. Entonces, claro, en realidad pasa así porque específicamente me pasó con una paciente que hizo falla renal aguda por tipo prerrenal, depresión de volumen, todo esto. Entonces, hacen depresión de volumen y están con los antihipertensivos y el antihipertensivo lo que hace es la referencia se queda así. Entonces, la ley estática, la ley inmóvil y el mecanismo de defensa de tu cuerpo, cuando hace una depresión de volumen, entonces comienza a contraer las arteriolas, entonces contraer acá para filtrar o contraer la frente, entonces no permite el antihipertensivo que se muevan las arteriolas, por decirlo así, se quedan estáticas. Entonces no hay esa variante a los cambios bruscos de presión arterial por depresión de volumen, o por hipotensión o por depresión de volumen, sea la que sea, ¿no? Estés perdiendo por diarrea, vómito, sangrado, una cirugía, un shock séptico, toda una cosa. Entonces, yo lo que hacía, bueno, vamos a suspender esto, y no que porque él había suspendido lo de acá, que porque él había suspendido lo de allá, que le había suspendido los medicamentos aparte de la diabetes, porque la metformina no se puede meter con filtrado a menos de 30 porque es acidosis metabólica, ¿sí? Por presencia de la metformina. Entonces, bueno, para resumirlo y entrar en el tema de acá, se le suspendió todo y ni a las 2 semanas habrá sido. Entonces comenzó a bajar la creatinina, creo que ella hizo creatinina de 8, de 7, una guasada, ¿me entiendes? Uy, a casi de 200, la tipo cualquiera que la veía la tiraba el tacho, váyase para allá, que no venga. Entonces, con lo que yo no vi el contexto clínico, veo lo anterior y veo lo acá, entonces se fue a la gente, en pocas palabras. Y le moví todo eso, y solamente con ver 2 o 3 medicamentos, la paciente la mejoré, y la paciente está en una falla renal, una crónica, que no necesita diálisis. Y la señora la vengo viendo hace 2 años, y está linda y bella, está espectacular. Entonces una cosa es ser un crónico, ya la señora era un crónico, pero era un crónico agudizado. Entonces en contexto de eso le moví y respondió el riñón. Entonces ya después, obviamente, porque me habían mandado a decir todo, que no sabía, que clase de médico, que a dónde se fue a meter, que no sé qué, y pum, entonces ahí mandé todo, y dígale, ahora sí, vaya a dígale a su cardiólogo, vaya a ser cardiólogo para que nuevamente le gusta medicina, y vaya a ser endocrinólogo para que le gusta medicina, y dígale que ahora sí, el loco que le mandaron el recado le curó el riñón. Entonces cuando fue nuevamente, obviamente la señora, más mandada, ¿Qué le puedo explicar? y me dijo, el doctor dice que ahora sí, dice que lo traten de loco, ¿vio? Que me curó. O sea, ¿qué hicieron? Las lenguas se las metieron cuando no la luz, pero que les tocó. Entonces, si tú no sabes, no opines. ¿Me entiendes? Esta es la primera vez, me ha pasado con otro paciente, que solo como ver ciertos medicamentos mejoran el paciente. Un paciente me lo mandaron para diálisis con filtrado de 16, 16, acidótico hasta la manina, hipercalémico hasta la manina. Ya se mordía la oreja con la hipercalemia que tenía de tanta las tepicuras. Entonces al tipo le moví los medicamentos y ya era un renal crónico de hace 8 años por un accidente que tuvo en terapia intensiva y quedó con un filtrado de 34, 36, de 8 años atrás. Y el tipo fue deteriorando porque el tiempo avanza y el daño estructural que tiene el parénquima renal definitivamente va progresando. Entonces cuando yo lo vi, le moví ciertos medicamentos, lo acomodé y el tipo, puta, es mi amigo, me besa, me abraza y es lo mejor que le pasó. Ahí mira cuánto tiene el filtrado, 36. Hace 8 años tenía 36 y volvió a tener 36. Entonces el tipo está espectacular, consumía 2 gramos de bicarbonato, ahora consume medio comprimido nomás para mantenerlo, consumía recién intercambio, por la intercambio ya no consume nada, el tipo está espectacular. O sea, y era un tipo que tiene los recursos económicos, un tipo que tiene dinero. Tengo doctor,
yo me hacía ver con X médico, en fin, en tal lugar, qué sé yo, y yo lo alcancé a ver, bueno, yo lo vi en Bahoyo. Ahora ya renuncié, entonces ya me imagino que me va a ir a buscar. Asumo, ¿no? Porque el tipo es, y dice, doctor, yo cada vez que veo a alguien que me dice, yo siempre lo recomiendo a vos, no a ustedes, porque usted me pasó acá. Entonces, así, de eso, 50 más años, así. Entonces, bueno, yo siempre digo, zapateros sus zapatos, dedíquese a lo suyo, que lo mío es esto. Y entonces, para llegar al fin, actúa así este mecanismo, básicamente así. Pero es verdad, actúa a nivel del proximal, actúa a nivel del distal y actúa a nivel del colector. Eso sí, indiscutible. El mecanismo esencial es esto acá. No sé igual el doctor no se equivoca, sino que le preguntó todo. Entonces, cuando yo me enfoco más en este mecanismo de acá, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar de túbulos, Dios mío, no terminamos nunca. No entienden ni los del quinto año, van a entender ustedes. Entonces, hoy día estaba hablando de glomerulopatía, y imagínense, uno que es pobranista y que va a parar de dos, no me entiende, pero ni 5 centavos lo que le hablé. No se vale. Bueno, dale, vamos. Buenas noches, vamos a hablar de la historia. Las diapositivas las conozco. Bueno, ya. Bueno, ya, me quedo de loco. Vamos a ver, el concepto, vamos a ver cómo está distribuido. A ver. Las hormonas son sustancias que se sintetizan por células endógenas, que luego van a ir a la circulación sanguínea y van a actuar en células dianas. Ya, tenemos mensajeros químicos, tenemos algunos neurotransmisores que van a ser liberados por reacciones terminales, hormonas endócrinas y neuroendocrinas. Las endocrinas van a seguir de lo que son las células secretoras de la sangre hacia las células efectoras. Y las neuroendocrinas, pues, secretadas por neuronas. Así mismo, también hacia la sangre y hacia las células dianas. Las hormonas paracrinas, estas van a ser secretadas por la célula secretada. Va a ir al líquido extracelular y va a ir a la célula efectora, que son las células vecinas. Y las autócrinas, estas en sí también van a ser al líquido extracelular, pero van a actuar en ellas mismas. Y las leucinas, que son péptidos secretados por células que pueden funcionar como hormonas endócrinas, paracrinas y autócrinas. Aquí es un gráfico, simplemente porque sí estaba en la diapositiva que usted conoce. Hay otros ejemplos como las feromonas, que van a ir de las células secretoras al aire hacia la célula efectora, que eso se ve más en animales, como en las hormigas. Luego también están las neurógenas, que vienen de lo que son la neurona, que van a ir a la circulación hacia la célula efectora, y pues las del sistema nervioso, que van a ser las neuronas en sí funcionales. Ya. Las hormonas se van a sintetizar y se van a liberar en todos estos órganos que se pueden ver aquí en esta linda imagen. Y también vamos a tener la estructura química y su síntesis. Tenemos las proteínas y los polipéptidos que van a derivar de los aminoácidos, los esteroides que van a derivar del colesterol y las aminas de la tirosina. Las hormonas polipeptídicas o proteicas van a ser hidrosolubles. Aquí se dice que si hay más de 100 aminoácidos se consideran proteínas y si hay menos de 100 aminoácidos se consideran péptidos. Estas que están aquí son una lista de hormonas que son hormonas polipeptídicas y proteicas. Tenemos a la paratormona que esta va a regular los niveles de calcio y fósforo en la sangre y en los huesos. La insulina que va a permitir que las células absorban glucosa de la sangre para obtener energía. La hormona estimulante de la tiroides para estimular a la tiroides y que produzca T3 y T4. La hormona folículo estimulante que va a regular el desarrollo y el crecimiento y procesos reproductivos del cuerpo. La GH o hormona del crecimiento que estimula así el crecimiento infantil y también ayuda a mantener los tejidos y órganos a lo largo de la vida. La ADH, hormona antidiurética, que esta va a controlar la cantidad de agua de los riñones que absorben para mantener la hidratación. Y la oxitocina, que influye mucho en el parto, la lactancia y en vínculos sociales y afectivos. Ya. Ahora vamos a la síntesis de las hormonas polipeptídicas y proteicas. Eso va a comenzar en lo que es el núcleo por la transcripción de ADN
producir lo que es la traducción y también se va a llamar aquí prohormona. Aquí no va a haber una actividad biológica. Esta actividad se va a ver cuando esto de aquí se vaya al aparato de Golgi y se encapsule para así en la cápsula dividir las enzimas dividan esta hormona y se pueda decir ya hormona en sí. Luego va a ir hacia lo que es la membrana y por algún estímulo de calcio o AMP específico, por exocitosis, van a ir a lo que es la sangre, el torrente sanguíneo. Eso es un cuadrito más simplificado, donde dice lo mismo que dije anteriormente. Y aquí se muestra un ejemplo de la insulina, donde se puede ver que viene del reticulado plasmático, se va a la parte de Golgi, desde vesículas, luego se ve que está aquí, se rompe para hacerse así la hormona ya, y sale ya por exocitosis. Bien, bueno. Ya. Ahora tenemos a las hormonas esteroides, que estas van a ser liposolubles y van a estar compuestas por 3 anillos de ciclohexilo más un anillo de ciclopeptida. Ya. Estas son las hormonas que van a ser en sí hormonas esteroides. Tenemos el cortisol, que va a salir en sí de la corteza suprarrenal, de las glándulas suprarrenales, lo mismo la aldosterona, la testosterona, de las células de Leydig y los testículos, el estrógeno y la progesterona de los ovarios, del cuerpo. Y la vitamina D3 o 1.25 dihidroxivitamina de los riñones, especialmente de los túbulos congregados proximales. Ya. Esa es una dinámica donde se ven que por su propiedad liposoluble pueden pasar fácilmente en lo que son las membranas. Y este es el ejemplo del cortisol, donde se puede ver que viene el colesterol, la mitocondria, la pregnenolona, salen intermediarias, se mueve el cortisol y sale el capilar. Ya. Ahora vamos a las hormonas amínicas derivadas de tirosina. Esta se va a dividir en 2 grupos, en las glándulas tiroides con la tiroxina y la triyodotiriona, este 3 y 4, que van a ser liposolubles. Y la médula suprarrenal, que van a ser la adrenalina y noradrenalina, que van a ser hidrosolubles. Ya, este es un ejemplo de las hormonas tiroides, donde se puede ver que de la célula follicular va a ser el 3 y 4, y aquí van a tener la ayuda de una proteína transportadora para así poder regular su salida hacia el capilar. Más adelante se lo va a ver. Ya, ahora tenemos de que el inicio de la secreción y su duración va a depender de la función de cada hormona. Por ejemplo, en la adrenalina y noradrenalina, este se va a secretar en segundos. Y también se va a desarrollar su acción en algunos segundos, que sea más rápido. En cambio, en la hormona del crecimiento y la tiroxina va a durar mucho más, como se dice ahí, en varios meses van a ejercer todo su efecto. Eso aquí va a ser un cuadrito donde se mencionan las concentraciones hormonales en la sangre y el ritmo de secreción hormonal. Ya, luego vamos al control hormonal, en donde estas hormonas se van a encontrar reguladas por varios mecanismos. Tenemos el mecanismo nervioso, por ejemplo en las catecolaminas, se va a ver que la médula suprarrenal va a tener nervios simpáticos que al recibir ese estímulo pues va a decir sacan adrenalina y noradrenalina. Luego tenemos las retroalimentaciones, que es la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. En un ejemplo de esto tenemos cuando la glicemia sube, va a estimular al páncreas, el páncreas libera insulina y aquí la glucosa va a entrar a las células para así disminuir la glicemia. Caso contrario, cuando esta de aquí está baja, estimula el páncreas libera glucagón, va a aumentar la glucosa, la glucogenólisis y aumentar la glicemia. Y acá otro ejemplo sería el eje hipotalámico hipofisiario tiroides, en donde del hipotálamo va a salir la TLH, va a estimular el hipófisis para que salga la TSH, así mismo con la tiroides, para seguir la T3 y la T4, y esa cantidad va a inhibir lo que es el hipotálamo y la hipófisis. También, caso contrario, sería cuando haya menos de estas hormonas, va a estimular en cambio el hipotálamo y la hipófisis. Eso sería lo que es la retroalimentación negativa, que en sí va a mejorar, como lo vemos en el parcial. Entonces, si tengo una TSH alta con una T3 y 4 baja, ¿a qué estamos hablando?
TSH alto con T3 y T4 bajo. ¿Cómo se explica? La tiroides. ¿El problema de acá? No sé si se lo considera yo un hipotiroidismo, porque la respuesta tiene una respuesta de la hormona lactioestimulante, o sea, que la hipófisis está respondiendo bien, la hipófisis responde bien, quiere decir que la T4 es la respuesta adecuada porque tiene que haber alguna lesión en la tiroides o una enfermedad autoinmune a nivel de la tiroides. Entonces, si tenemos una T3 y T4 normal con una TSH relativamente normal, entonces no hay ningún problema, pero la diferencia es cuando la T3 y T4 está baja y la TSH, entonces netamente el problema es de la tiroides. Que a pesar de cuando tenemos T3 y T4 muy altas con una TSH normal, entonces también se va a considerar ahí un hipertiroidismo, porque no hay quien lo estimula. Por eso la TSH es el estímulo inicial cuando va a la tiroides, estimula la TSH como un sacado. Esto es espiritual, la alimentación negativa. Entonces, si yo estimulo y se presenta el estímulo por alguna índole, entonces se quedan estáticas, ¿no? Obviamente no se va a hiperestimular acá porque acá ya le dice, hey, queda negativo porque yo voy a subir. Pero esta de acá siempre van a ver, cuando piden hormonas tiroides, van a pedir la T3 y T4 normal, ¿sí? Porque la T3 y T4 libre se degrada muy rápido, entonces piden T3 y T4 normal, porque al final de la T3 y T4 uno tiene que pedir T3 y T4 libre, que es la degradación de la principal, ¿no? Entonces cuando la TSH está alta y la T3 y T4 está baja, automáticamente es un hipotiroidismo. Entonces lo envían para que tome la hormona tiroides, la levotirosina. Y el concepto, como se nos cuenta, que son hormonas liposolubles, igual que la vitamina D, la hormona tiroides. Entonces, si usted o dice que es liposoluble, tiene mucha afinidad con la grasa. Entonces siempre se la tienen que tomar con alimentos copiosos, con grasa. Por eso la vitamina D se la debe tomar con grasa, en el almuerzo y no con estómago vacío, porque no es hidrosoluble. Entonces no se va a absorber bien. Entonces todas las hormonas que son liposolubles se las comen básicamente con grasa porque ayuda mejor su absorción. Ya, y ahora un ejemplo de la retroalimentación positiva, tenemos a la hormona inmunizante, que al estar subida, pues tienen los estrógenos y van a seguir estimulando lo que es la hipófisis para seguir subiendo la hormona inmunizante que va a estar en los ovarios y así va a ser un círculo vicioso. Ya, pues. Aquí van a haber variaciones clínicas que van a depender de la organización, de etapas del desarrollo, de etapas del envejecimiento y el ciclo circadiano, el ciclo diurno y el ciclo del sueño. Aquí tenemos un ejemplo del cortisol en donde podemos ver que en la mañana se va a ver más presencia de cortisol que ahorita en la noche. ¿Y por qué baja la noche? ¿Por qué baja la noche? Porque son otros días. No hay mucho estrés. Porque se estimula con la luz. Entonces, a nivel de la entrada de la luz, a nivel del ojo, se estimula la producción de cortisol con la presencia de luz. Cuando cae la luz, baja el cortisol porque es un mecanismo de defensa para poder dormir. Entonces, hace que descanse tu sueño y todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, no te produce excitación, porque el cortisol lo que te da es más excitación y te mantiene más activo. Entonces, por eso no se recomienda que te pantalla o al acostarte en la televisión y todo esto, por el efecto de la luz. Porque aumenta el cortisol y no te permite conciliar el sueño, que es una característica. Pero ahí está, ¿cómo va a ser? Porque eso ve el cortisol. Entonces el cortisol sensa la luz y se activa y se mantiene alto, por eso es la gráfica. Entonces si te das cuenta que a las 4 pm comienza a descender y a las 8 pm se mantiene netamente hacia abajo, pero dice que comienza a aumentar porque ya tiene un mecanismo de respuesta. Entonces, si ves acá, básicamente ya a partir de las 6 de la tarde, si vemos aquí ya se aplana totalmente, ¿sí? 12 de la noche y recién comienza a elevarse la madrugada, pero cuando tú ya te levantas y ves el efecto de la luz, se activa el cortisol totalmente. Por eso a uno nos da sueño en la noche, porque nos da sueño en la noche y en el día estamos despiertos. Nosotros cuando tienen el sistema de sueño, eso porque ya son los meditos, ya son los neurológicos y tienen que ser medicados. Pero eso tiene que ver con el mecanismo de cortisol. ¿Estamos? Entonces, ¿lo otro que dice? El otro es la insulina, que esta se va a subir cada vez que comemos. Claro, que hacen los picos. Por eso se hace la test de tolerancia a la glucosa y se hace la glucosa postprandial. Cuando tú le vas a hacer a un paciente que es diabético, hay una cosa que se llama el test de tolerancia a la glucosa, el OMAD-IL y la insulina. Eso mide la cantidad de insulina que está produciendo tu páncreas con el OMAD-IL, que saca un índice de resistencia a la insulina, y el test de tolerancia a la glucosa te mide cuánta respuesta tiene tu glucosa o no. Lo normal, ¿sí?, tiene que ser menos de 140.
¿sí? Y cuando hay una resistencia a la glucosa, quiere decir que es un propenso o un prediabético, tiene 160 pasado de eso. Cuando pasa ya más de 200 o 180, si no me equivoco el número exacto, ya se lo considera un paciente diabético. Entonces, cuando tú quieres ver si el paciente tiene resistencia o no a la insulina, porque es un prediabético, factor genético, ambiental, estamos obesos, sedentarios, no hacemos nada, bla, 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 entonces tú tienes que hacerle test de tolerancia a la glucosa, pide test de tolerancia a la glucosa, ¿sí? Que te hacen tomar 75 gramos de glucosa, posterior te hacen sangre pre, y después de 30 minutos te hacen tomar la glucosa después de haberte sacado para ver cómo es el efecto. Pre-glucosa y posterior a la glucosa. Y ahí mantienen 2 horas. ¿Sí? Entonces te hacen ver cómo tienes esa respuesta. Doctor, tengo una pregunta. Sí. Es que mi papá es diabético, pero él dice, para sustituir al azúcar le pongo panela. No, es lo mismo. Solamente el azúcar blanca es la azúcar refinada. La panela es un azúcar que no ha sido refinada. La azúcar morena es un azúcar no refinada. ¿Y la alulosa? Alulosa. Todos son azúcares. Si la glucosa, ¿qué es? Un azúcar. Sino que se degrada mucho más. O sea, acuérdense que la glucosa es el final de los carbohidratos y del colesterol, porque en realidad el carbohidrato y el colesterol, la etapa final, ¿qué es? Glucosa. ¿Y los obesos qué pasa? Tenemos reservas, como los osos polares, solamente vean la especificación del oso polar, come, tú puedes comer, y cuando entra en invernación no come nada y pierde toda la energía. ¿Por qué? Porque pierde todo el colesterol, porque al final del día se va a convertir en energía, que es el azúcar, la glucosa. Entonces eso de panela es un buen mito, entonces eso lo crea el doctor cubano que lo mataron. Ah, es Piper ese. No sé, que lo mataron porque tenía cura del cáncer y en realidad no era médico. En realidad no era médico, era ingeniero, pero hablaba cualquier estupidez. Entonces la gente le creía esa estupidez. Y eso lo de la panela no sirve. Entonces todo esto de acá es pura mentira. Lo que tienen que hacer es tomar los hipoglicemiantes. Para el test de tolerancia a la glucosa, no eres diabético, pero ya las nuevas guías te dicen que debe tener tratamiento. Ya se usa con metformina, que puede llegar hasta 2 gramos por día. Y se le puede dar un ISGLT2 porque disminuye la resistencia a la insulina también a los pacientes. Pero básicamente la guía te dice usar metformina. La metformina que puede usar es la XR, que es la acción prolongada. ¿Sí? Viene con el nombre, la original es la Glucophage, que viene de XR, ¿sí? Pero indistinto hay otras marcas y disminuyen o sensibilizan los receptores que tienen resistencia, porque tienes una hiperproducción de insulina. Lo normal promedio en el diagrama de laboratorio, si no me equivoco, es hasta 7, 8, pero puede tener un aumento de insulina de 12, de 13, de 15, de 23, de 35, ahorita de 40. Y tú dices, ay, mi páncreas produce alta insulina. Sí, está gastando los cartuchos que te quedan porque tienes que bajar la glucosa, porque necesito más insulina para sensibilizar los receptores que tienen resistencia. Entonces, ¿qué hace la metformina? Disminuye la resistencia de estos receptores y desensibiliza para que venga la insulina y ¡plum!, lo metas de un batazo. Entonces, ahí la insulina lo que hace es bajar. Entonces, no estás gastando los cartuchos de tu páncreas y por eso entran en diabetes, porque hay resistencia a la insulina. Entonces, tu páncreas se está produciendo, pero ya no están sensibilizados los receptores. Entonces, siempre tienen que hacerle a una persona que sospecha de resistencia a la insulina, o esos gordos que yo he visto, a veces tienen cartucinígrica y todo. No, pero si yo no soy diabético, yo me hago el azúcar y tengo 90, sí, me ves diabético, prediabético, pero te va a llevar todavía la hormiga en peso, y no te lleva porque estás gordote. Entonces, más o menos así. He escuchado cada barrabasada y una de esas, la panela y 30.000 porquerías más que te puedan decir. No, pero está bien que lo hagas de ejemplo porque en realidad es coloquial y esto se ve mucho, que la gente dice, no, porque yo como panela, entonces yo no como azúcar. ¿Me ¿Cómo entiendes? puede ser el metabolismo de lo que mandan a reemplazar el azúcar, el stevia? En realidad es azúcar, pero lo que deberían hacer es tomar el medicamento. Si ustedes se ponen a hacer, por ejemplo, alguien que tiene obesidad, se ponen a hacer índice de resistencia a la insulina, coman y dentro de la de glucosa, a ver cómo les sale. Por ejemplo, yo ya me lo hice, y usted me dice, yo no soy obeso, está bien, tengo un poco de obesidad, sobrepeso, porque ya no tengo obesidad, pero sobrepeso. Y me hice el test de tolerancia a la glucosa y está alto. Entonces, ¿por qué? Porque tengo un factor genético. Mi mamá, gracias a Dios, todavía vive y es diabética. Entonces, yo tengo un factor genético ganado. Y el otro me lo pone, ¿por qué? Porque soy sedentario, pues trabajo todo el día, no voy al gimnasio, bla, bla, bla. Entonces, está bien, tengo un factor genético. Entonces, yo ya tengo que tomar la medicina. Y yo ya sé que tengo que tomarla, pero no porque sea diabético, sino porque estoy disminuyendo
el índice de resistencia a la insulina y quiere decir que a la final de 10 años tengo una proyección de ser diabético, pero yo la prolongo mucho más y disminuye la estadística, porque la diabetes te desbarata todo, ojo, corazón, cerebro, todo te desbarata. Entonces, el objetivo es ese, y eso no lo invento yo, eso lo dicen las guías internacionales de endocrinología y sobre todo de diabetes, que son las guías ADA, y que salieron recién, nomás, hace un par de meses. Entonces, ojo con esos medicamentos y siempre tienen que usarlos para que sepan que algún día tienen que pedir ese. ¿Sí? Ya, ahora vamos a ir sobre los transportes hormonales. Estos se van a dividir en hormonas que son hidrosolubles y liposolubles. En las hidrosolubles tenemos a los péptidos y a las catecolaminas. Estas van a ser hormonas que van a circular libremente por el plasma, y las liposolubles van a ser aquellas que van a ser unidas a una proteína para así poder circular, como la hormona tiroides y la esteroides. Lo que se ve aquí es que las hormonas que no tienen estas proteínas son capaces de ejercer sus acciones. En cambio, aquellas que sí tienen esta proteína se van a tardar mucho más, ya que estas se tienen que disociar de esta proteína transportadora, de esta proteína plasmática, para poder hacer su función. Entonces sé que la unión de hormonas a proteínas plasmáticas se retrasa su eliminación del plasma. Ya. Ahora, viendo lo que es el aclaramiento hormonal, este va a depender de dos factores para ver si aumenta o se disminuye. Tenemos el ritmo de secreción hacia la sangre y la velocidad del aclaramiento de la sangre. Y esto sí dice que son los ml de plasma que se limpian o que quedan libres de la hormona por minuto. En lo que es la velocidad tenemos a la tasa de aclaramiento metabólico, que se da por esa fórmula. Tasa de aclaramiento es igual a velocidad de desaparecimiento de la hormona en el plasma sobre concentración de la hormona en cada ml del plasma. Eso tiene que saber mucho, por eso los pacientes que yo veo siempre, los pacientes renales, si se dan cuenta de la eliminación de las hormonas a nivel del plasma, dice destrucción metabólica por los tejidos, unión a los tejidos, excreción hepática por la bilis y abajo dice excreción renal. Entonces todos los pacientes que llegan a diálisis o que tienen una enfermedad renal crónica y han sido diabéticos y la causa de origen diabético, dicen, no doctor, desde que yo entré a diálisis ya me curé de la diabetes. ¿Por qué creen que se curó? Porque no tiene excreción renal, no de cura, por eso está en diálisis. Entonces, ¿qué pasa? La insulina sigue todavía, lo que dice la fórmula. Velocidad de depreciación de la hormona en plasma sobre la concentración de la hormona de cada ml en plasma. Entonces, la eliminación de la hormona en plasma en el final dice presión renal hacia orina. Entonces, como no tiene una depuración del riñón y no metaboliza porque no expresa a nivel de la orina, sobre todo la insulina, el poquito de insulina que le sigue produciendo su páncreas generalmente le alcanza y le abastece. ¿Por qué? Porque sigue dando vueltas, por decirlo así, porque no depura. Entonces, por eso los pacientes que han falla renal de tipo terminal, la terapia sustitutiva renal, y te dicen, no doctor, yo ya no uso insulina porque yo ya me curé de la diabetes. Claro, yo ya no uso nada. Claro que no tienen que usar pastillas porque con filtrado menos de 30 no se usa metformina. Pueden usar otro tipo de pastillas que son el DPP-4, ¿sí? Que tiene que ver con otro mecanismo a nivel intestinal y la producción de insulina que ayuda a los pacientes que mantengan su glucosa bien, y se lo puede usar en los pacientes en diálisis con filtrado prácticamente nulo, ¿sí? Se lo puede usar, no hay un riesgo que haga hipoglucemia ni cetoacidosis diabética, que es la complicación de estos pacientes, porque son pacientes con acidosis metabólica por insuficiencia renal. Entonces, se puede usar este medicamento o se puede usar básicamente la insulina. Todo paciente que llega con etapas terminales o con filtrados menos de 30, se debería mandar insulina. Hay otros medicamentos que se van como el DPP-4. Sí, va muy bien, pero lo normal es el uso de insulina. Pues ya hay pacientes con filtrados de 20, 25, de 26 que no necesitan ya insulina. Yo tengo un paciente, el que me movió en mes de diciembre, que yo les contaba que hizo acidosis metabólica por un medicamento, le suspendí, se corrigió, pero él ya no usa insulina, está usando cosméticos. ¿Yo por qué le digo cosméticos? 2 unidades de insulina, de la ultralenta, entonces, que es la de Gludet, si no me equivoco, usado. Entonces, ¿qué hizo el endocrinólogo? Que me explica, no, me dice Robert, que yo ya le suspendí porque no la necesita y los niveles de glucosa están bien, y los niveles de hemoglobina y glicosiladas están bien, pero el tipo es diabético hace 30 años. ¿Pero por qué se curó? Porque tiene un filtrado como de 26. Entonces se curó. ¿Pero por qué? Porque el páncreas le sigue produciendo algo y con eso le abastece. Entonces está especificando todo acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se elimina la hormona en el plasma y una de esas en la excreción en la vía renal. Entonces siempre tienen que ver esto acá, con problemas hepáticos, con alguna alteración, tiene que ver con la parte metabólica del tejido, en los pacientes obesos es un poquito más complicado, y en los pacientes que tienen falla renal. Siempre les va a tocar, les guste o no les guste la nefrología,
les va a tocar. Y tienen que aprenderlo porque realmente es catastrófico ver a ustedes, perdón a ustedes, porque ustedes van a terminar, lo digo así, pero en general es catastrófico ver que llega el paciente y lo quedan mirando. Y lo quedan mirando, por Dios, se lo digo por Dios, lo quedan mirando, no saben qué hacer. Entonces se le va la medicina. Dicen que estuviera teniendo el guardia. De verdad se lo digo, y es una vergüenza. Cuando llegan, ¿y qué me digo? No, no me dio nada. ¿Y por qué? No, porque dijo que tenía falla renal y que yo no me puede dar nada. O sea, va y le paga una consulta para que le digan, no, no le puedo dar nada, vete a su casa. ¿Cómo te vas a decir que te robaron, pues? Sin pistola. ¿Y crees que te va a consultar algún día? No, nadie te va a recomendar. No te va a ir, pero ni el perro acá en la esquina. No va a ir nadie. Entonces, en realidad es lo del diario vivir. ¿Pero por qué? Porque no le importa dos pepinos. Ah, el paciente renal y vaya para allá. No, el paciente renal va a estar siempre. Si es diabético, no, porque a mí me gusta la diabetes. Bueno, va a tener que visitar algún día. No, que a mí me gusta la cardiología. Bueno, va a llegar a ver algún día. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, todos terminan haciendo falla renal. ¿Por qué? Porque el riñón es irreemplazable. Porque el pocito no lo puede reemplazar, es simple. Entonces, el pocito es comitótico. O sea, que se muere y chao, no hay. Entonces, pocito muerto, pero muerto. Y solo tienes 1 millón. Se acabaron, no hay más. ¿Me entiendes? Entonces, le va a pasar algún día. Y eso, les guste o no les guste, tienen que aprenderlo. Porque le va a llegar el paciente y no saben qué hacer. Ni siquiera tiene una infección de piel parte blanda y no saben qué darle. Le dan ciprofloxacino y bueno, no saben ni más los medicamentos, ya, no importa, está bien. Le dan ciprofloxacino a un paciente en diálisis cada 12 horas. Y dan ganas de agarrar un palo, veo, y les rompo la cabeza porque no les da. Ay, pero bueno, un poquito más de medicamento. Y sí, y saben cuál es la contraindicación de ruptura del tendón de Aquiles. ¿Y si le pasa algo? Entonces, si se intoxica, y le dan cualquier estupidez, cualquier medicamento, le dan, no tiene ni la más mínima idea. Yo lo digo porque lo veo todos los días. Para mí es mejor también, porque me llega. Entonces yo que digo, no vaya nunca más a ese médico. Yo lo digo. ¿Qué quiere que le diga? Entonces, bueno, pongo con eso ahí siempre. Ya, ahora vamos a hablar sobre los receptores. Para recalcar que la acción de la hormona siempre se va a dar cuando hay un receptor, si no hay receptor, no hay acción. En realidad, sabemos que van a haber receptores de membrana, del citoplasma y del núcleo. En la membrana se va a ver un receptor de insulina, catecolaminas, en el citoplasma de cortisol y en los núcleos de hormonas tiroides. Los receptores se van a dividir en extracelular e intracelular. En los extracelulares vamos a poder ver receptores unidos a canales iónicos, a proteína G y unidos a enzimas, como por ejemplo las hormonas proteicas y péptidos, las hormonas catecolaminérgicas como la adenina y la noradrenalina. Y en el intracelular tenemos receptores de citoplasma y núcleos como las hormonas esteroides, hormonas tiroides, vitamina D y retinoides. Bien. En lo que es el número y la sensibilidad, tenemos que ese número de receptores va a depender, o sea, no va a ser constante, varía de un día a otro, incluso de un minuto a otro. Tenemos que va a surgir lo que es la desensibilización, que eso en sí es la disminución de la expresión, que puede ser causada por inactivación de moléculas de receptores, de inactivación de proteínas celulares, algo secuestro, destrucción o una menor reproducción. Y el aumento de la expresión es porque se reactivan o la célula fabrica otras nuevas. Bien, aquí tenemos los receptores unidos por canales iónicos. Se ve aquí la hormona o el transmisor que luego se va a unir a lo que es el receptor unido al canal iónico y este se va a abrir. Y estos los canales pueden ser esa de calcio, de sodio, de cloro, de potasio, etc. Luego, estos se abren sin intermediarios. Aquí también tenemos de que se va a dividir en canales medios por voltaje o también ligados o incodependientes. Como ya vimos, los de voltaje será por la despolarización de la membrana, de que se va a volver menos negativa. Y lo que es canal incodependiente, esto sería la serotonina, cuando tenemos aquí su sitio de unión y esta viene segura para abrir el canal. Ya, ahora tenemos a los receptores de proteína G. Esta va a tener 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Cuando está inactiva, tenemos que va a estar unida a la subunidad alfa, el GDP. Cuando esta se activa, este GDP se fosforila y se termina siendo GDP. Y la subunidad alfa va en sí como a salirse. ¿Sí?
fosforilación alfa va a salir con el GTP para así poder abrir lo que es el canal, hacer una activación enzimática en la membrana, activar enzimas intracelulares o activar lo que es la transcripción génica. Tenemos que tener en cuenta que esta proteína G va a se va a dividir en tres, la GS y la GI. Estas van a activar lo que es la enzima adenilatosiclasa. La GS va a provocar que se estimule esta enzima para poder va a estimular lo que es el AMPS. La GI va a ser un inhibidor y esta en cambio va a disminuir el AMP cíclico. Y la GQ va a activar lo que sería la fosfolipasa C y la IP3, el calcio y la DH. Este es un cuadro donde se ve cada una de estas proteínas G y lo que va a hacer cada una. Bien. Ahora entrándonos a lo que es la proteína GS, aquí tenemos la primera parte donde ella se va a fosforilar y se va a sacar lo que es la G alfa, y esa G va a estimular a lo que es el adenilatosiclasa. Esta adenilatosiclasa va a convertir el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico va a hacer que la PK se active. Y al la PK estar activada va a abrir los canales iónicos de la membrana, va a fosforilar proteínas efectoras y también podrá ir al núcleo para hacer lo que es la transcripción génica. Eso aquí va a estar mediado por la fosfodiesterasa para regular lo que es la producción de la AMP. Aquí son hormonas que al hacer que el AMP cíclico suba, tengan estas funciones. La TSH con la conversión de T3, la SDH con la secreción de hormonas esteroides de los hormonales, la DH aumenta la probabilidad del agua en los túbulos. Siguiente. Ahora tenemos aquí la proteína GI que va a ser inhibidora. Esta en sí va a inhibir lo que es el adenilatosiclasa para que haya una disminución de la producción de la melatonina. Sin embargo, aquí, cuando ya está fosforilada, esta va a permitir abrir los canales de potasio por una hiperpolarización. Sí. Bien. Ahora, lo que es la proteína GQ, tenemos que esta va a actuar en la fosfolipasa C. Y en la membrana, esta se va a dividir la parte de la rosa fosfato y la parte lipídica. En lo que es en la parte lipídica va a ser la diacilglicerol, que este de aquí va a abrir canales de calcio de membrana y también va a activar lo que es el PKC. Y en la parte de acá intracelular va a ser el IP3, conocido como el trifosfato de inositol, que este en cambio va a abrir canales de calcio pero intracelulares, como los que están en el retículo sarcoplástico y en las mitocondrias. Bien. Ahora vamos a los receptores activados por enzima. Aquí tenemos al guanilatosiclasa en los péptidos natriuréticos auriculares y el óxido nítrico. Su mensajero secundario sería el GMP cíclico. Los receptores de tirosinoxinasa, que van a estar en la insulina y los motores de crecimiento, que luego voy a la vía de RAS-MAP. Y los receptores asociados a tirosinoxinasa, que van a ser la hormona de crecimiento, la prolactina y la leptina, que luego van a ir a la vía de interesa. Bien. En lo que es el guanilatosiclasa, con el hecho de que la hormona venga al receptor, aquí voy a lo que es esto, la guanilatosiclasa, para que convierta el GTP en GMP cíclico y tenga una acción específica, como captación de estímulos luminosos, estimulación del déficit por el péptido natriurético y la relajación del músculo liso por el óxido nítrico, como pueden ver en esta imagen de aquí, que de las células endoteliales, el oxígeno más la L-arginina, con ayuda de la sintasa de óxido nítrico endotelial, forman lo que es el óxido nítrico, y este óxido nítrico más la L-citrulina forman lo que es el guanilatosiclasa para así convertir el GTP en GMP cíclico y hacer lo que es la relajación. Ya. Ahora tenemos aquí, estas son imágenes, esta es por tirosina sinasa y esta es por dependientes de tirosina sinasas. En sí, casi lo mismo, pero aquí tenemos a dos subunidades, la subunidad B en la membrana y la alfa en el extracelular. Estas, al unir la hormona, se van a unir y se van a autofosforilar. También va a haber una fosforilación en las
cambio acá simplemente tenemos a la tirosina sinasa, dependiente de tirosina sinasa, cuando tiene la hormona va a pasar lo mismo, estas unidades se van a unir, se van a autofosforilar, también se fosforilan que son las proteínas efectoras, sin embargo van a ir en cambio a la vía Jackson. Esta imagen. Ya. Ahora en los receptores intracelulares tenemos a los esteroides, como los glucocorticoides, mineralocorticoides, progesterona, andrógenos, las hormonas tiroideas, como el T4 y los retinoides. Estos van a ser hormonas liposolubles. Aquí tenemos a una hormona esteroidea, donde simplemente va a pasar la membrana y acá en el citoplasma se va a unir a su receptor para luego ir al núcleo hacia el ADN. Y acá tenemos a otra hormona linfófila, donde va a pasar la membrana por difusión y va a tener dos opciones, ya sea irse a su receptor en el citoplasma o ir a su receptor en lo que está en el núcleo. Igualmente los dos van a ir a formar lo que es un complejo hormonal receptor, que luego va a ir a unirse a lo que son regiones específicas del ADN, activando la transcripción. Aquí el ARN mensajero se difunde por el citoplasma y activa la regulación del ribosoma para hacer la síntesis de proteínas. Lo mismo pasa acá, en cambio este es un ejemplo de T3 y de T4. Por difusión se van al núcleo con sus receptores, receptor de proteína X, receptor de la hormona tiroidea, van hacia el gen, como respuesta a la hormona tiroidea, se hace la transcripción del gen, se le va al ARN mensajero y al citoplasma y se hace la síntesis de proteínas. A ver, Bueno, vamos a hablar ahora de la parte de la hipófisis, del eje hipotálamo hipófisis. Primero tenemos aquí en esta imagen que se encuentran las dos partes de la hipófisis, la hipófisis anterior o adenohipófisis y la hipófisis posterior o la neurohipófisis. En este de acá tenemos también el hipotálamo y más partes que lo conforman este eje. Tenemos la parte intermedia, que es la adeno y la neurohipófisis, el tallo hipoficial o el hipodíbulo, la eminencia media y bueno, el nombre de neurohipófisis es porque es la continuación del hipotálamo. El hipotálamo son puras neuronas, entonces por eso es que es neurohipófisis. Es la continuación del hipotálamo de estas neuronas. Ya, tenemos ahora la parte de los vasos, que primero comienza con la media hipoficial superior. Esta se va a convertir en capilares, que es el plexo primario. Esto de aquí es muy importante porque bueno, ya se lo voy a mencionar. Luego estos de aquí se convierten en los vasos portales largos, ya sea venas o arterias, y luego se convierten en capilares, que es el plexo secundario. Luego está esta comunicación entre adeno y neurohipófisis, que es a partir de estos vasos portales cortos, y se termina con la arteria hipoficial inferior. Mencioné este plexo primario que es capilares porque es aquí en donde el hipotálamo va a sintetizar las hormonas y es por aquí en donde va a estimular a la adenohipófisis. Bueno, en esta imagen también podemos observar que es muy diferente la adeno con la neuro porque esta de aquí va a ser por terminaciones axónicas del hipotálamo, esos áreas hipotalámicas, núcleos hipotalámicos que van a salir terminaciones axónicas. Tenemos que la hipófisis anterior va a ser epitelial y la hipófisis posterior o neurohipófisis va a ser neuronal. Estas son las diferencias más destacables de esto, que va a sintetizar hormonas y secretar hormonas la adenohipófisis y la neuro va a secretar hormonas. Es decir, que esto de aquí solamente va a servir como almacenamiento y ya cuando haya un estímulo es que se va a secretar, y no como esta adenohipófisis. Pasa otra vez. Me olvidé de algo. Esta de aquí, pasa el otro. Ya. Estas células, que también las células secretoras de la hormona trópica, que más adelante les voy a mencionar que son aquellas que van a secretar las hormonas de la adenohipófisis. Van a secretar las hormonas de la adenohipófisis. Ya, en este cuadrito también se ve que
El hipotálamo en hipófisis va a ser por parte humoral, es decir, de vasos. La conexión entre hipotálamo y neurohipófisis va a ser nerviosa a partir de las terminaciones axónicas. Y la adipófisis y neurohipófisis va a ser a partir de estos vasos que no son muy importantes. Ya, aquí tenemos gráficamente cómo es que esta comunicación, esta parte. Como ejemplo, en la hipófisis tenemos la TRH que va a ser sintetizada por el hipotálamo. Luego este de aquí va a viajar por los vasos, de ahí va a estimular a estas células para producir la TSH y de ahí va a ir hacia los tejidos. En la parte de la neurohipófisis vamos a tener como ejemplo la oxitocina, que es una de las dos que tiene. Ya, la oxitocina que va a partir de los vasos, no, sino que es a partir de los axones y va a ser almacenada en la neurohipófisis. Y ya cuando hay algún estímulo es que va a ser secretada y va a hacer los tejidos. Ya, ahora hablando del hipotálamo, este de aquí va a tener áreas o núcleos que se mencionan en esta imagen y se grafican con colores. El morado es el área preóptica, en la parte verde tenemos el área supraóptica, en la azul el hipotálamo medio y en la roja el hipotálamo posterior. De estas cuatro, las dos más importantes van a ser el área supraóptica y el hipotálamo medio. En el área supraóptica vamos a tener el núcleo supraóptico, el núcleo supratemático, el núcleo hipotalámico anterior y el núcleo paraventricular. Y en el azul vamos a tener, en el hipotálamo medio, vamos a tener núcleo corto, el dorso medial y el núcleo medial. Y en esta imagen se puede ver más abajo. Como lo había mencionado, en la hipófisis hay una célula, que está hablando de la célula hermana trófica, y van a ser estas células de la célula gamma, alfa, épsilon y delta, pero van a tener otros nombres conforme a las cosas que van a sintetizar, las hormonas. Y aquí se puede ver las somatótropas, las lactótropas, las corticótropas, las filótropas y las gonadótropas. Una mnemotecnia es sola contigo. Bueno, ya soy somatótropas, la de lactótropas, corticótropas, tirotropas y luego de gonadótropas. Estas de aquí van a ser ¿qué? Van a sintetizar estas hormonas. Las somatótropas, la hormona de crecimiento, GH, las lactótropas, la prolactina, PRL, las corticótropas, la corticotropina más TH, las tirotropas, la tirotropina, TSH, y las gonadótropas, la hormona luteinizante LH y la folícula estimulante TSH. Tenemos que estas células van a ser el 30-40% somatótropas, el 20% corticótropas y las restantes del 3 al 5%. Las somatótropas y las lactótropas van a ser acidófilas. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando hay tumores, a esos tumores se les denomina tumores acidófilos. Ya. Aquí tenemos las hormonas hipofisiales. Más adelante les vamos a mencionar los nombres completos. Bueno, la GHRH, que es la hormona vibradora de la hormona de crecimiento, que va a estimular a las células somatótropas para que sinteticen la GH, que es la hormona de crecimiento. Y habrá también la somatostatina, que va a inhibir a estas somatótropas. Tenemos la PIH, que es la dopamina, que va a inhibir a las lactótropas, que estimulan la prolactina. Esta siempre va a ser inhibida. Va a estar inhibida. A menos que haya un estímulo. La CRH, que es. Ajá. Está embarazada por fusión. O por los estrógenos. Ya. La CRH que va a estimular las corticótropas y va a sintetizar la ACTH, la hormona ya, o corticotropina. TRH, la que va a estimular las tirotropas y va a sintetizar la TSH, que es la tirotropina, y la GMH, que va a estimular las gonadotropas y va a sintetizar la LH y la TSH.
la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la somatostatina y la dopamina. Estas de aquí son las inhibidoras. Son inhibidoras. Ya, tenemos esta tabla también en donde muestra estas hormonas. Por ejemplo, tenemos la hormona liberadora de gonadotropina, en donde se encuentra una estructura que tiene de 10 aminoácidos, una cadena sencilla, y que va a hacer, va a estimular la secreción de TSH y LDH por las células gonadoras. En esta imagen también se puede observar, pero más específico, entonces se encuentra localizada esta también tenemos las hormonas adenopociarias, los somatótrofos, que son las células que van a sintetizar la hormona, y la acción. Por ejemplo, tenemos la somatótrofa que va a sintetizar la hormona de crecimiento y que va a hacer estimular el crecimiento corporal, estimular la secreción de IGF-1, que más adelante también lo vamos a mencionar, estimular la lipólisis, inhibe las acciones de la insulina y el metabolismo de hidratos de carbono y lípidos. Ahora, hablando de la neurohipófisis, tenemos que va a estar dado por las secreciones que van a salir del núcleo articular y del supraóptico. ¿Y cuáles son estas hormonas? La ADH y la oxitocina. La ADH para qué va a servir? Para el control de la polaridad y del volumen, que sería el volumen. Y la oxitocina en un útero gestante, por ejemplo, va a inducir al parto. O también ayuda a cerrar Las canciones. Función del parto. Entonces tú les pones oxitocina, famosa oxitocina, que nos genera el estímulo para poder hacer las contracciones y que salga el producto, entonces para poder parir. Y eso lo que hacen es estimularlo para la medicina que digo que se llama la famosa oxitocina, que lo usan mucho en el deporte. Pero como ahorita está de moda que la toma no es necesaria, entonces bueno. Y la otra, lo de la hormona tiroidica, cuando hay un trauma neurológico, cuando hay un evento cerebrovascular hemorrágico, un químico o algo, no se puede hacer una secreción inadecuada de hormona tiroidica y producir un CIHAP, ¿no? Producir secreción inadecuada de hormona tiroidica. Y de ahí viene el concepto porque realmente viene estimulado por la parte del núcleo pararticular y el supraóptico, como usted dice. Entonces, como hay un daño neurológico, un trauma o una cirugía, el paciente puede generar este estímulo por inducción inadecuada de la hormona tiroidica. Entonces, los pacientes comienzan a retener más líquido, ¿sí? Y a disminuir la molaridad, porque donde hay más soluto, menos solvente. Entonces, produce esta característica y baja la molaridad plasmática y baja el sodio, y el paciente comienza a tener hiponatremia. Ahí está uno de los causantes. Entonces, tú tienes que ver si esto es uno de los causantes de la selección inadecuada de la hormona tiroidica. Tratamiento, lo dejan que no consumas agua, nada más, y lo dejan seco un rato. Entonces, para ver si va respondiendo o no, pero básicamente tiene que ver con el trauma o la lesión que tuvo en su momento. No se lo tiene características. ¿Está de acuerdo con el parto por cesárea o con... Distinto, ¿no? Como en ginecología, que hagan lo que le den la gana. Entonces, nada. Pero la oxitocina se usa para eso y dice en principio. Entonces, es un inductor de estimulación del parto. Y lo que se induce al parto ahí mismo. Y si es la mama, expulsión de la leche, obviamente porque se estimula la oxitocina. Y la segunda, la característica que hacían era tocarse las personas, le decían a las personas, tocarse las personas, no sé si alguna vez escucharon, que le decían a la paciente que se toque las personas porque estimulan la producción de oxitocina. Entonces, viene con ese concepto. Entonces, en realidad, es que la gente cuando hacía eso no venía de loco, porque dice las mamas, expulsión de la leche. Entonces, uno de los estímulos es la succión de la prolactina y la producción de oxitocina. Entonces, estimulan la contracción del útero. Y por eso, porque bueno, nada, eso ya. Aquí dice la expulsión de leche, que es de oxitocina, pero la que va a hacer la producción es la prolactina. Sí es. Ya, tenemos el eje hipotálamo hipófisis
síntesis órgano, la síntesis y secreción de hormonas anecoficiales dependen de los factores tróficos y hipotalámicos, excepto la PRL que es inhibición. Tenemos en este gráfico cómo es que pasa. Tenemos que el hipotálamo sintetiza hormonas hipotalámicas que van a estimular la hipófisis, que va a sintetizar las hormonas hipofisiarias que van a ir hacia el órgano diana. De ahí estas aquí van a sintetizar las hormonas periféricas y van a hacer esta representación negativa que lo había mencionado mi compañera, que es inhibición del hipotálamo y de la hipófisis. Como ejemplo, tenemos el hipotálamo que sintetiza la TRH, que va a estimular la hipófisis para sintetizar la TSH, de ahí va hacia la tiroides y va a sintetizar la T3 y T4, que va a inhibir el hipotálamo hipófisis y entonces le caiga muchas cosas. Claro. Entonces cuando tenemos, como les decía anterior, ya les dije que cuando hay una TSH alta y una T4 baja, entonces estamos hablando que hay una hiperestimulación, porque si vienen las hormonas hipofisarias, si hay un estímulo que viene básicamente de la hipófisis, hay un problema acá en la tiroides. Entonces no tienes que buscar arreglo. Entonces te das cuenta y le das levotirosina y mejor. Si tienes una TSH normal y una T3 y T4, si alta, entonces quiere decir que está estimulándose el hormona nariz. Y esa generalmente es el hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque la TSH no la está hiperestimulando. Porque ya tiene una T3 y T4 alta. Y si tuviera T3 y T4 alta, con TSH alta, entonces está llamando algo la atención ahí. Y tiene que buscar porque acá la estimula. Entonces, si la T3 y T4 se producen porque es estimulada por la TSH, entonces tiene que buscar si tiene la hipófisis. ¿Sí? Entonces, pero si tengo normal o ligeramente bajo, una T3 y T4 alta, entonces el problema viene directamente de la tiroides. Porque algo hay aquí. O si hay anticuerpos antitiroides positivos, entonces también tienes que ver, porque si tienes una TSH baja y una T3 y T4 baja, entonces quiere decir que no hay quien estimule, algo está pasando ahí. Entonces puede ser que tenga positivo anticuerpos antitiroides y que sea una enfermedad inmune. Entonces que esté atacando a esto acá porque no reconoce la hormona y lo reconoce como un agente invasor. Entonces, esa es la famosa enfermedad autoinmune. Genera esto acá y genera un daño estructural de esto acá, produciendo hipotiroidismo. Entonces, es una característica. Pero bueno, lo hacemos más o menos como para que tengan una idea más o menos. El concepto es siempre la retroalimentación. La una estimula y cuando una vez que se estimula, se baja. Porque si la T3 y T4 sube, la TSH tiene que bajar y tiene que normalizar. ¿Por qué? Porque ya la estimuló. Sencillo. Pero si no se enfría, ahí no sabe lo que está pasando. ¿Es tóxico o no? Tiroides. No hay más. Entonces es fácil con ese concepto. Ya, de esa retroalimentación negativa existen cuatro. El ultracorto, el corto, el largo y el ultralargo. El ultracorto es que la hormona eje inhibe su propia secreción. Por ejemplo, que el hipotálamo secreta una hormona y esa hormona va a inhibir su propia secreción. El corto, que las hormonas hipofisiarias inhiben el hipotálamo. Por ejemplo, las hormonas hipofisiarias van a inhibirla. Y aparte es el largo, que las hormonas periféricas van a inhibir a la adenohipófisis, y el ultralargo es que las hormonas periféricas van a inhibir ahora el hipotálamo. Ahora, hablando de los ejes, el eje tiroideo. El hipotálamo, ¿cuál es lo mismo? ¿No? Hipotálamo, sintetiza TRH, la hipófisis, TSH, tiroides, T3, inhibe, ya. Hipotálamo, la hipófisis. Ya, segundo es el eje gonadotro. Aquí vamos a ver muchos indicios. El hipotálamo va a sintetizar la NRH, que va a estimular la hipófisis y va a sintetizar la LH y FSH. Esto de aquí va a ir hacia los testículos y hacia los ovarios. En los testículos va a producir la testosterona y en los ovarios la estradiol y la progesterona. La testosterona va a ser una inhibición. ¿Qué sería? Hipófisis. Larga. Y también va a ser una ultra larga porque va a ir hacia el hipotálamo. El estradiol, en cambio, también va a tener estas dos largas y extra largas porque va a inhibir a la hipófisis y al hipotálamo. En cambio, la progesterona solo va a tener una ultra larga porque va a inhibir al hipotálamo. El eje corticotropo
hipotálamo sintetiza al CRH, de ahí esto de aquí va a estimular la hipófisis para generar STH y va a ir esta hacia la corteza suprarrenal, va a estimular el cortisol y va a incluir ahora al hipotálamo y a la hipófisis. Bueno, en la cortico también va a entrar esto de la parte renal. Claro, entonces cuando hay un problema de la suprarrenal, van a ver que la CTH está normal y el problema viene básicamente acá, una enfermedad autoinmune, puede ser, como que hay un tumor de suprarrenal o algo por el estilo. Entonces, van a ver, se acuerda que yo hice el esquema del diagrama, que lo veo en una acidosis metabólica con la normal y hipercalemia, y van a ver con potasio alto, a ver si no tiene un trastorno del cortisol o tiene un trastorno de la aldosterona. Entonces, le van a pedir cortisol obviamente siempre en la mañana, un paciente que no se mueva, que prácticamente no lo pide, porque cuando tiene actividad el cortisol se estimula. Entonces, siempre van en la mañanita con el efecto que tú hacías, recién a las 4 de la mañana comenzaba a subir el pico. Y el pico máximo comienza a tener 6, 7 de la mañana cuando ya amanece el sol. Porque que se saca 6, 6 y media de la mañana se saca el cortisol. Entonces cuando nosotros medíamos el cortisol a los pacientes cuando hacían medicina interna, teníamos que madrugar y que el paciente cuando salga, se despierte y no se esté moviendo, no vaya al baño y se aguanta. ¿Por qué? Porque estimulaba la producción de cortisol. Si por algún genera el movimiento de cortisol, parece que el factor estrés estimula la producción de cortisol. Entonces no había que el señor expresarse, o la señora, el paciente, no tenía que expresarse, así movimiento, estar cenando, y nosotros tuvimos que ir madrugar y prácticamente la noche, y cuando hacemos amanecer, porque obviamente se estimulaba por los movimientos, entonces ya amanecía y le sacábamos por acá. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el mecanismo del cortisol. ¿Sí o no? Entonces estábamos ahí, no explicaron ese mecanismo, ¿sí no era? ¿Qué estaba haciendo? Sí. Bueno, entonces le sacamos así y le pedíamos hormona de aldosterona, entonces veíamos si tenía algún trastorno o no. Entonces cuando yo le saqué la urinaria, no sé si usted le expliqué, que la acidosis metabólica con gas normal es hipercalemia, para ver si era un Addison o no, le pedí cortisol y aldosterona, y si le sale cortisol bajo y aldosterona baja, entonces es una enfermedad de Addison. Porque es una enfermedad autoinmune que se genera a nivel de la corteza suprarrenal. ¿Sí? Si el cortisol estaba normal, ¿sí? Y tenía aldosterona baja, era un hipoaldosteronismo selectivo. ¿Por qué? Porque la ACTH estimula las dos, a la corteza. Entonces, como estimula la corteza, se va a producir cortisol y aldosterona. Pero entonces está selectivo solo a la aldosterona. Y por eso producía hipercalemia, porque la aldosterona no viene sodio y de potasio. Entonces, por eso hacen la acidosis metabólica. Y acuérdense que la aldosterona actúa en las células principales y las intercalares, que tiene que ver con el mecanismo de reducción de sodio y potasio con eliminación del mismo y del potasio y protón, ¿no? Por la acidosis metabólica. Entonces, trataba de retener un potasio. ¿Por qué? Porque está haciendo hipocalemia, entonces él trata de sostenerlo botando protón. Entonces, entra un mecanismo, bla, 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 y al final termina haciendo todo esto acá, de la acidosis metabólica. Entonces, entra por esto acá. Y cuando el cortisol y la aldosterona estaban normal, entonces tendría que ver con, no era un hipoaldosteronismo selectivo, sino que tendría que tener una resistencia a la renina y a la aldosterona, y era la famosa glucorenin que yo les expliqué. ¿Se acuerdan del diagrama? Una verdad que hablaba, entonces lo podía ver como una orina simple y no se acuerdan de nada. Entonces, pero tiene que ver con ese concepto. ¿Y se acuerdan que les expliqué? Los pacientes en Addison, ¿por qué producían ese color terroso y grisáceo que se le hacían y que Vladimir buscó y se le veía por encima? ¿De acuerdo? Porque produce la presencia de melatonina. Porque tiene que ver con la propiomelacortina, si no me equivoco, que es la acción o la hormona productora, ¿sí? O formadora muy parecida a la ACTH, que también produce la melatonina. Entonces, como vienen del mismo principio de la ACTH, al hiperestimular porque el cortisol y la aldosterona está baja, entonces ella se trepa más porque le dice, hey, no me está respondiendo, porque tiene que hacer el mecanismo del feedback, por la retroalimentación, porque tiene que hacer por la vía larga, ¿sí? O la ultra larga, ¿no? Entonces, si hace la vía larga, él le dice, hey, cortisol, porque no me está inhibiendo, hey, aldosterona, porque no me está inhibiendo. Entonces sigue produciendo más y como viene de la base de donde se origina la ACTH, que es muy parecida a la producción de la melatonina, por eso produce el efecto de la pigmentación en los pacientes con Addison. ¿Se lo expliqué? ¿Es verdad? No. Está confundido.
el curso. Bueno, entonces por eso los pacientes en Addison tienen ese problema. Entonces, porque vienen con un principio físico del origen de la matriz. Entonces se parece mucho, entonces comienza a generar más melanina y comienza a pigmentar la piel. Entonces el paciente en Addison se ve así todo terroso, todo negruzco y no produce retención de sodio, porque no tiene aldosterona. La aldosterona, ¿qué hace? Retener sodio. Entonces produce caída por la polaridad porque no tiene sodio y el paciente se desmaya y produce inconexión por tratativo, total punto. Entonces es una característica que venimos al principio. Claro. Ya, ahora el eje somatótropo, en donde habrá una inhibición y una estimulación. El hipotálamo va a sintetizar la GHR y esa va a estimular la hipófisis para sintetizar la GH. En cambio, el hipotálamo va a sintetizar la somatostatina y esta va a hacer papel de inhibidor. Ahora la parte de la GH, esta va a ser octeliodiana y hacia el hígado principalmente, donde se va a sintetizar el IGF-1, que es el factor de crecimiento parecido a la insulina. Esta de aquí va a hacer que la inhibición de la hipófisis y el hipotálamo. Y la GHRH va a hacer que la inhibición del hipotálamo, es decir, el corto, que va a el hipotálamo sintetiza una hormona y va a esta hormona va a hacer la inhibición de su propia síntesis. Y por último tenemos el eje lactótropo, en donde el hipotálamo va a sintetizar la dopamina y esa dopamina va a hacer que la inhibición de la prolactina. Eso aquí siempre va a estar inhibido a menos de que haya algún daño, algo en donde ya esta dopamina no inhiba, o sea, ya no va a haber síntesis de la dopamina. Entonces, si no hay síntesis de dopamina, no habrá inhibición de la prolactina. Es decir, si no hay inhibición, habrá mucha prolactina. En cambio, en las otras hormonas no habrá esa hormona, no habrá síntesis. Esta es la única que sí habrá porque hay una inhibición. ¿Ya? Y los fármacos antagonistas de la dopamina van a ser los antidepresivos y los antipsicóticos. ¿Qué va a especificar cada uno? ¿Están especificando cada uno? Sí. Porque no habla. Yo voy a hablar sobre la glándula tiroides. Esta glándula se va a encontrar debajo de la laringe y por delante de la tráquea. Va a pesar entre 15 a 20 gramos y va a contener lo que son las glándulas paratiroides que van a secretar la hormona paratiroidea. La glándula tiroides va a tener dos tipos de secreciones funcionales, que es la secreción folicular y la secreción parafolicular. La secreción folicular va a secretar la T3 y la T4 y la secreción parafolicular va a secretar la calcitonina. Siguiente. Ahora con las hormonas tiroideas, lo que van a hacer es aumentar el metabolismo basal y van a estar distribuidas en un 93% de T4 y un 7% de T3. Un exceso de estas hormonas va a hacer que aumente el metabolismo basal en un 60 a un 100% y se le puede decir que este es el hipertiroidismo. También una ausencia de estas hormonas va a disminuir el metabolismo en un 40 a un 50% del metabolismo, que va a ser el hipotiroidismo. ¿Sí? La glándula tiroides va a estar compuesta por una célula folicular, por folículos, por células parafoliculares o células C, por el coloide, por capilar sanguíneo y por eritrocitos. Las células foliculares se van a agrupar y van a formar un espacio en donde se va a encontrar el coloide, que va a ser la unidad funcional. La formación de hormonas tiroides. Va a empezar con el yoduro en la sangre, que va a pasar hacia la célula folicular a través de un cotransportador llamado NIS. Este va a hacer que pase el yoduro usando la energía del ATP, de la bomba sodio-potasio ATPasa. Una vez que el yoduro ya entró a la célula,
va a avanzar hacia la membrana apical y va a dirigirse hacia el coloide, va a pasar a través de una proteína llamada pedrina. Esta pedrina se encuentra en la membrana apical y lo que va a hacer es colocar el cloruro y va a sacar el yoduro. Ya cuando el yoduro se encuentre en el coloide, va a convertirse por oxidación en yodo, gracias a la enzima piroperoxidasa, va a actuar en eso para que se convierta en yodo. Luego, en la célula va a estar el núcleo y va a estar el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Va a estar la tiroglobina en el retículo endoplasmático rugoso. Esta tiroglobina se va a ir hacia el aparato de Golgi, donde se va a envolver. Y una vez ya empaquetado, va a pasar por exocitosis como pre-tiroglobulina hacia el coloide. Y ahí se va a convertir en tiroglobulina. Y esta tiroglobulina va a tener un componente llamado tirosina que se va a unir al yodo mediante la enzima piroperoxidasa. Esta unión va a hacer que se forme la monoyodotironina cuando es un yodo. Cuando son dos yodos se va a llamar diyodotironina y este proceso se va a llamar organificación. Luego se va a unir la monoyodotironina a la diyodotironina para formar la T3. También se va a unir la diyodotironina con otra diyodotironina para formar la T4. Y esto se va a llamar acoplamiento. Y luego la tiroglobulina va a funcionar como un transportador para meter por pinocitosis a T3, T4, la monoyodotironina y diyodotironina. Y una vez ya están dentro de la célula folicular, van a encontrarse con lisosomas que van a secretar proteasas, y lo que van a hacer es sacar lo que está aquí adentro hacia la célula. Y luego las desiodasas van a sacar el yoduro y la tirosina, ya que la monoyodotironina y la diyodotironina no tienen relevancia fisiológica, entonces lo que van a hacer es reutilizar el yoduro y la tirosina. Y como T3 y T4 son liposolubles, van a ir hacia la sangre. Bueno, ese concepto que me parece aburrido, ya no vamos a estar reuniendo, eso ahí presiona el concepto de que se da yodo radioactivo para el tratamiento del hipotiroidismo. Porque si se dan cuenta para la formación del T3 y del T4 al final se usa el yodo radioactivo. Entonces, ¿por qué? Porque es tan afín el yodo que necesita para formar, ¿sí? Entonces lo que hace es que entra en la célula, ¿sí? Por la absorción, por la afinidad que tiene, lo atrapa, pero como está radioactivo lo que hace es matar en su interior la célula para que no siga produciendo, porque la hiperestimulación viene de la tiroides, que tiene que ver con algo que está generando la enfermedad. Había una enfermedad por deficiencia de yodo que tenía un nombre particular, ¿cuál era? ¿Las enfermedades graves? No, cuando que le dan mucho a las personas de campo que no consumen sales no ayudadas. El bocio. Pues tiene otro, ¿no? El bocio es por deficiencia del yodo y por eso la Organización Mundial de la Salud se le puso sal a la salsa de bocio. Bocio. Bocio, claro, que es un tratamiento de acá por tratar de compensar la presencia de toda acá, por ausencia de las hormonas. ¿Pero por qué? Porque no tiene yodo. Entonces puede ser una característica. Entonces, ¿qué pasa? Que como no tiene yodo, la afinidad del yodo le pone el yodo radioactivo, pero es para asesinar una porción o parte de la porción de la hormona, de la glándula tiroides, y obviamente dejarlo al paciente en un estado natural porque está hiperproduciendo. Y ese es el paciente hipertiroideo, y la característica clínica de ello que aumenta la presión arterial, taquicardia, no tener el calor, son delgados, alto, y producen exoftalmo. Justo el fin de semana acabé de ver un paciente que por no tomar el capazol, que es un inhibidor de todo acá, entonces cuando tienen tormenta tiroides, le dan el capazol, le dan los beta-2, Cretinismo, yo me acuerdo. cretinismo, Sí. la deficiencia del yodo. Ajá, que por eso viene la palabra cretino. Por eso que ahí viene la ofensiva cuando dicen eres cretino, luego todo apático, no responde, no se puede hacer. Sí, ahí viene el cretino.
Entonces, dicho todo acá, este paciente hizo su oftalmo y fue tanto que se le brotaron cosas, ¿sabía? Que luego quiso operar a otro lado porque aquí le habían dicho que no se podía operar. Tuve que ir a Argentina a operarse, porque acá no le iban a operar con los ojos que estaban brotados así. Sí, literal. Entonces, ustedes cuando vean un tipo que tiene su oftalmo, puede ser un ojón, porque yo he visto, oye, tú no tienes hipertiroidismo delgado. No, doctor, le digo, ¿cómo es que los ojos así? No, es que toda mi familia es ojón. Ah, bueno. Pero que no se le pasa un ojón. Una cosa es genético y otra cosa es que tenga un hipertiroidismo. Pero si lo ven flaco, que solamente anda con calor, hiperactivo y taquicardia y todo esto acá, entonces, háganle para tiroides. Siempre piden tiroides, porque es lo más común. No, que está gordita, que no puede bajar antes tiroides, pues iba a ver que tiene un hipotiroidismo. No, que está flaco, chupado, que no engorda, no sé qué, dale tiroides. Y al final tiene eso. Entonces, ¿cómo está? Y bueno, lo del yodo es por eso, desde el principio. Fisiológico, como ella nos explicó, que es engorroso, es básicamente porque tiene afinidad. La glándula tiroides tiene afinidad por el yodo para formar T3 y T4 al final del día. Entonces, como es radiactivo, la destruye. Es para eso. Sí. Bueno, una vez en la sangre, el 99% de estas hormonas se van a ir a proteínas plasmáticas. El 70% se van a ir a la globulina fijadora de tiroxina, el 20% se va a ir a la albúmina fijadora de tiroxina y el 1% de la prealbúmina. La T4 va a tener más afinidad que la T3 para estas proteínas, es por eso que la mitad de la T4 se libera cada 6 días debido a esa afinidad, en cambio la mitad de la T3 se libera cada un día. Bueno, las hormonas van a ir hacia la célula diana, en donde se van a unir a proteínas intracelulares, luego se van a almacenar y se van a usar con lentitud durante unos días o semanas. Las hormonas tiroideas van a tener algunas funciones, entre ellas, bueno, la principal va a ser que van a funcionar como activación de la transcripción nuclear durante un gran número de genes. Lo que van a hacer es que la hormona tiroidea va a ingresar a una célula, va a ingresar al núcleo, luego produce ARN mensajero, sale del núcleo, va hacia el citoplasma y se une al ribosoma en donde va a sintetizar proteínas. Creo que este gráfico ya lo había explicado, pero bueno, está la T4 y la T3. La T4 entra a la célula y una vez que entra, cuando va por el citoplasma, va a actuar una iodasa que le va a quitar un yodo, entonces va a hacer que se convierta en T3. Luego los T3 van a entrar y se van a unir con el receptor de la hormona tiroidea. Este receptor va a ser unido con el receptor retinoide X y estos dos receptores van a ser unidos a un gen que va a ser el elemento de respuesta a la hormona tiroidea. Luego de esto, esta unión va a hacer que haya una transcripción de genes y el ARN se va a producir diversos tipos de ARN mensajero que van a sintetizar nuevas proteínas. Luego de esto va a cumplir algunas funciones como el crecimiento, el desarrollo del sistema nervioso central, va a tener función cardiovascular y función metabólica. En la parte cardiovascular va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar el flujo sanguíneo al tejido, va a aumentar la frecuencia cardíaca, la función del corazón, la respiración. Y en la parte metabólica va a aumentar el número de mitocondrias, la absorción de glucosa, entre otras cosas. Son muchas funciones. Ya, la regulación de la secreción de las hormonas tiroideas, también ya la habían explicado. Empieza en el hipotálamo, donde va a haber una hormona llamada tiroiberina. Esta hormona es la TRH, que va a estimular, bueno, va a ir hacia la hipófisis, donde va a estimular la producción de tirotrombina, la TSH. Luego esa va a ir hacia la tiroides, en donde se va a estimular la producción de T3 y T4. Luego, por mecanismo de retroalimentación negativa, el aumento de la producción de T3 y T4 va a hacer que se inhiba la TSH y que se detenga su secreción, su producción. Bueno, dejamos en pausa. Y eso para nada. Y ese es bonito. Y después viene para otro molde. ¿Son cuántas partes? Y ese también es bonito. Y tiene que ver con el crecimiento, que no hablamos todavía. No es especificado. Hay que hablarla así solita de ella. O sea, tú tienes que la hormona de crecimiento.
ahorita, si hubiera hormona de crecimiento, ¿cuál es la diferencia entre el acromegalia y la acromegalia? Claro, porque, por ejemplo, si te das cuenta, la acromegalia es distinto porque es distinto, que es básicamente un tamaño, no lo vas a ver en los niños porque tienen una disminución de la hormona de crecimiento y una hiperproducción, porque tienen el capítulo de conjunción de crecimiento y todavía permite en altura. Hasta los 25. Entonces, por eso ellos son largos y escuálidos. Pero patológico. Exacto, eso es porque hay una hiperproducción. Eso no es. Pero ¿cuál es la diferencia en el adulto cuando tiene acromegalia? Ellos producen aumento de la masa, aumento de masa muscular, que produce eso, y sobre todo en los huesos, ya no produce en altura, sino en ancho, porque ya no tienen el cartílago de crecimiento, es calcificado. Sí. Entonces, por eso se diferencia uno con el otro. Pero básicamente porque viene con un tumor a nivel de la hipófisis, ¿sí? Entonces genera la hiperestimulación de los niños. Entonces, por eso la una se diferencia de la otra. Y los niños cuando crecen mucho y este crece como palanca de río, viene la hormona del crecimiento, cuando es normal. Si los papás son enanos y este está creciendo de largo así, desproporcionado, entonces mira la hipófisis. ¿Sí? Por eso no tiene un tumor a nivel del hipotálamo. Se viene el origen ahí, con un estímulo, la hiperocularia. Claro, con la hormona del crecimiento. Entonces tiene peso. Hay factores genéticos o pueden ser inducidos por el tumor. Y no es muy frecuente. El superhombre. Gracias, doctor.